Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Una y 32 minutos. Una y 32 minutos y así suena, amigos. Belme de la Moraleda. Puede ser inusual empezar un programa tan emotivo. Llevamos ya charlando entre amigos casi desde las 12. Y tengo que deciros que hay momentos que uno no va a poder olvidar mientras viva. Enfrente de nosotros, ya en penumbra, porque evidentemente somos Milenio 3 y siempre lo hacemos todo en penumbra, pues aquí pues unas 700 personas, pero es que hay 5 salas más y la calle está llena. Hay casi 2000 personas en Belme de la Moraleda, que es un pequeño y precioso pueblo de la Sierra Mágina de Jaén, dispuestos a homenajear al misterio, a homenajear a un enigma, dispuestos a demostrar a todo el mundo que la gente todavía es capaz de cogerse el coche, de alquilar autobuses, gente de Portugal, gente de Francia, gente de Canarias, gente de Mallorca, gente de todas las provincias españolas, y de venirse hasta aquí, que tampoco es tan fácil, es decir, que hay que hacer un esfuerzo que yo os agradezco, para sentir y vivir el misterio. Hace 33 años, en este pequeño pueblo de Jaén, que entonces no era tan conocido, ocurrió un fenómeno, ocurrió un enigma, algo extraño. Todos pensaron que se trataba de una broma, quizá un fraude, una casualidad. Se intentó acabar con él. Lo intentó el antiguo régimen, con pruebas y documentos de los que hablaremos. Lo intentó, tengo que decirlo, la Iglesia de la época. Y lo intentaron algunos periódicos, como Diario Pueblo, Diario Ya, que hicieron auténticas cruzadas contra unas extrañas caras que aparecían en una casa de pastores. Bueno, 33 años después, había en aquella época, año 71, hasta 10.000 personas al día llegaron a concentrarse en Belme de la Moraleda. No sé cómo decíroslo, pero 33 años después, ni aquel régimen está, ni Diario Pueblo, que era un gran periódico, está, ni el Diario Ya, ni seguramente aquella iglesia que tenía ese temor a ese fenómeno misterioso que se escapaba de cualquier catalogación. Sin embargo, las caras de Belmez están. No está su dueña, pero ellas están. Y las hemos visto, hemos estado con ellos, con esos seres, con esas imágenes. Yo no sé lo que son, pero sé que esta noche va a ser una noche de misterio que queremos compartir desde Belmez y para toda España. Decirlo de las disculpas porque mucha gente se ha quedado fuera. No podíamos prever esta pacífica y amistosa invasión de amigos. Y como os digo, uno se lleva este recuerdo, ¿cómo no? Gente por las calles, gente con sus cámaras, gente con sus cuadernos, gente dispuesta a pasar una noche diferente. Y tengo que decir que muchas gracias a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a Protección Civil, al equipo médico, que han hecho dentro de lo posible que todo esto sea coherente y estemos aquí en familia. Mucha gente, pero en familia. Imaginaos una inmensa nave con una pantalla, con imagen de vídeo, pantalla gigante, monitores en la calle, monitores en diversas salas. Imaginaos a casi 2000 amigos ahora mismo en silencio todos, y todos queriendo pasar una noche, como digo, que nadie puede olvidar. La noche del misterio, la noche de Milenio 3. Como siempre, un equipo de entregados, Luis Balduque y Julio Hernández en la técnica, Juanma Frasquet, nuestro querido compañero, comandante de la nave del misterio desde Madrid, para que todo salga bien, Luis Zúñiga en la logística, Curro Serrano en la coordinación, dirigiendo todo esto, todo este tremendo tinglado, Mariano Revilla y el equipo de siempre, Carmen Porter, como hacemos cada noche, pero hoy de forma muy especial, ¿verdad? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. De forma muy especial porque nos sentimos muy acompañados. En el estudio 1 tan solo estamos el equipo
Y aquí la verdad es que se siente el calor de la gente, el calor de todos esos amigos que nos escuchan desde sus casas al otro lado del receptor y que hoy se han acercado hasta aquí para vivir con nosotros una noche de Milenio 3, una noche de misterio, de cariño y de homenaje a un fenómeno que dura 33 años y a una mujer muy especial, a María Gómez Cámara. Porque esa mujer, que era la dueña de la casa, que ha salido en todo tipo de reportajes periodísticos, algunos, si no recuerdo mal, un diario nacional decía: ha muerto el alma de las caras de Belmez, ese enigma que todavía nos desafía. Esa mujer fallecía, desgraciadamente, hace 10 días. Y en 10 días la cadena SER ha montado este tremendo espectáculo, pues con rigor y con dignidad, porque nuestro lema es pase lo que pase. Ha muerto María y hemos venido para contarlo. Y aquí estamos. Y aquí de verdad que la oscuridad impone. Y aquí tenemos un montón de amigos, desde personas que van a estar muy emocionadas, os lo digo, contando su experiencia vital, hasta, por ejemplo, integrantes clave en su día de la Policía Científica Española, explicándonos también hasta dónde y hasta qué punto llega este misterio. Vamos a tener saludos de amigos muy importantes que no han querido perderse esta oportunidad de estar con toda la gente en Belmez. Y creo que vamos a pasar una noche donde van a pasar muchísimas cosas. Quiero, antes que nada, intentar conectar con nuestros inalámbricos para ver cómo está el ambiente en este gigantesco edificio que tiene muchas salas gigantescas, que está en cada una de ellas llena de gente siguiendo esto por proyectores que están en circuito cerrado. Francisco Contreras, ¿me escuchas? Francisco, vamos a ver. Soy Katia Rocha. Si te sirvo, de momento. ¡Qué sorpresa! Buenas Katia. noches, Iker. Katia Rocha, que estás... Buenas cuéntanos noches. dónde estás, Oye, estoy muy contenta porque primero me encargas los mensajes de los oyentes, que es muy gratificante, y ahora estoy en una sala habilitada en el edificio de al ladito donde estáis haciendo el programa, de ese centro donde lo estamos haciendo para 500 y pico personas, pero hemos habilitado un edificio al lado para todas esas personas que no han podido entrar. En este salón, de la parte de abajo... Oye, que se escuche un poco el salón, a ver la gente, ¿dónde estáis? A ver, que saluden. Hola. Es que les había rogado que estuvieran en silencio, Iker. Bueno, ya, pero yo rompo cualquier tipo de guión, ya lo pues sabes. tenemos una pantalla enorme que te estoy viendo ahora mismo. Si nos saludas a todos, te estamos Hola, viendo. compañeros, Sí, en que nos estamos las viendo. otras salas, en todas las salas que estén por Para ahí, que un veas, saludo. para que veas. Y pues hemos estado antes ayudando a colocar las sillas y bueno, pues pensamos que unas 160 personas aquí abajo. Que Protección Civil nos perdone, pero es que podemos haber llegado a las 300. Pero ahora te contamos arriba, que nos vamos para arriba a ver Venga, qué tal, perfecto. ¿vale? Pues ahora conectamos con nuestro otro compañero, Francisco Contreras, reportero de este equipo, que estará en otra de esas salas con un montón de gente. Estamos todos. Luis Mariano Fernández, otro compañero que ha vivido... Empezó todo hace un año, y yo decía que no creo en la casualidad. Hace un año exactamente nos enterábamos de una nueva historia en torno a estas célebres caras de Belmez, que sean lo que sean, siguen desafiando a cualquier tipo de lógica científica y que, pese a quien pese, siguen plantando cara en esa cocina de pastores, casa número 5, de una calle que va a cambiar su nombre, se va a llamar calle de María Gómez, esta mujer encadenada eternamente al enigma. Luis Mariano Fernández, buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, Iker. Todo un cúmulo de sensaciones, ¿eh? Todo un cúmulo de sensaciones, además muy contento, muy emocionado por estar esta noche en Belmez con tanta gente, en el mismo epicentro del misterio, viviéndolo a tope. Hacía ya tiempo que tú y yo teníamos ganas de hacer un programa desde Belmez. Ha sido así. Ahora las cosas sabéis que no pasan por casualidad y la verdad es que encantado, ¿no? Y vamos a vivirlo a tope, ¿no? Con documentos, con fotografías, con emociones, con sentimientos y trasladando al oyente pues todo lo que hemos vivido, que no es poco. Enseguida vamos a tener el saludo de alguien muy especial que nos lo ha dejado grabado en un vídeo. Vamos a tener el saludo de un amigo importante, como tantos otros que no querían perderse la oportunidad de comentar lo que les parecía el asunto de Belmez de la Moraleda, porque quizá hoy a la gente más joven que sigue Milenio 3 esto de Belmez les suene relativamente, o ahora se hayan sorprendido con los periódicos informando de María, de las caras, del enigma. Pero esto en el año 71 fue un gigantesco torbellino. Un torbellino que justo ahora hace exactamente, voy a calcular, 32 años, porque fue ya en el 72, justo ahora 32 años, y el mes de febrero ha sido un cúmulo de casualidades, se cercenaba. Para que os hagáis una idea muy rápidamente, la gente empezó a saber de Belmez. Una cara que surge en un antiguo fogón de leña, una cara que parece una mancha, una familia muy humilde que se asusta, lógicamente. Miguel
el hijo de María Gómez, Miguel Pereira, pica esa cara. Se acabó el misterio. Pero, con el tiempo, apenas en unos días, ese rostro, un rostro de rasgos bizantinos, decían, un rostro que sigue ahí, que nos ha mirado esta noche, que sigue, quizá ahora escuchándonos en esa casa ahora cerrada, con unos bigotes recios, con unos ojos estrábicos, con unas cejas rectas. Ese rostro quería, no sé, una cierta venganza, quería recordarnos algo, se empotró, y ha variado mucho, se empotró. Ahí empezaba el misterio de las caras, porque poco a poco, en ese fogón, empezaron a surgir otros pequeños rostros, muy distintos, de niños. El ayuntamiento, alertado por la Junta de Energía Nuclear, ni más ni menos, temiendo que hubiera algún tipo de radiactividad o de algo debajo de esa casa, que era la trasera de la iglesia de Belmez de la Moraleda, ordena una excavación de 2,80 metros. Cuando se excava, se descubren huesos de niños. Y este enigma se encadenaba con otros. ¿Qué hacían esos huesos de niños debajo de la casa número 5 de la antigua calle Rodríguez Acosta? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que la biografía de ese domicilio es peculiar. Cementerio romano, cementerio árabe y cementerio cristiano. Un lugar impregnado de muerte, es cierto, y que revivía de alguna forma. Los rostros empezaron a ser 10, luego 19 y luego 25. Y el fenómeno se desarrollaba de una forma increíble hasta que incluso fue precintado notarialmente. Pero hubo un día, justo ahora hace 32 años, en que la prensa, en aquella época la prensa del movimiento, dijo: se acabó el misterio. Lo dijo no como Miguel, el hijo de María con un pico, sino diciendo que ahí había sales de plata, toda España lo creyó, y que era un fraude, pues como si, digamos, alguien hacía fotografías en la piedra, sales de plata, y con la luz se oscurecía. Muchos años después, con todas las personas de España creyendo que aquello fue un fraude rural, una cosa de la España de pandereta, resulta que el CSIC y la ciencia real, CSIC, que no CSID, que a veces se confunde, llegan allí, analizan y no hay sales de plata, ni hollín, ni vinagre, ni nada. Esas caras que hemos tocado esta misma madrugada, que hemos pasado nuestra palma por encima de su superficie, que siguen ahí, sean lo que sean, no son pintura ni son ningún añadido. Por eso no es extraño que grandes periodistas, entre ellos el que es considerado el más prestigioso de este país, también se sintiera atraído por las caras de Belmez. Le hemos querido preguntar a Iñaki Gabilondo qué opina él de las caras de Belmez, qué nos dice a toda esta gente que estamos aquí. Y ahora mismo, en este gran salón principal y en los pequeños salones anexos, en los 5 salones anexos, y en la calle con los monitores en Belmez, y un saludo porque sé que hace muchísimo frío, pero bueno, un buen abrigo y sobre todo ánimo para enamorarse del misterio. Vamos a escuchar a Iñaki cómo vivió él aquellos días que por supuesto son inolvidables. En 1971, ¿tú qué estabas haciendo pues sobre el mes de agosto cuando ocurre todo este fenómeno? Y si te acuerdas de cómo surgió la noticia. Me acuerdo vagamente, pero sí me acuerdo. Yo estaba en aquel momento a caballo entre Radio San Sebastián, emisora de la que era director, y Radio Sevilla, emisora de la que fui director. Estaba en aquel momento en pleno tránsito. Recuerdo perfectamente el enorme impacto que produjo ese asunto de las caras de Belmez, la gran notoriedad que tuvo, la gran repercusión en medios, la enorme influencia que tenía ese asunto sobre todos los hechos informativos. Tuvo un gran protagonismo y organizó un gran follón y un gran alboroto. Eso lo recuerdo muy bien. ¿Qué opinas tú del tema de las caras de Belmez, Iñaki? Bueno, yo nunca me lo consideré gran cosa. Lo que ocurre es que hay que colocarse en la época. Yo no sé si eso pasa por rachas o no pasa por rachas. Eso, en fin, seguramente en este momento y en este lugar hay mucha gente que sabe mucho más que yo. Pero hay como olas de fenómenos extraños que se van produciendo, y yo no sé muy bien si entre esos fenómenos extraños algunos son de valor y otros no son de ningún valor. Algunos son un timo, otros son un caso de hipnosis colectiva, otros de locura general, o otros tienen algo de verosimilitud. Yo no lo sé. Lo que sé es que por la época hubo una gran cantidad de hechos que asomaban en todos los medios de comunicación como hechos extraños y sobresalientes. Sospecho que eso también debe excitar pues la imaginación de todos. No sé, yo recuerdo que nunca consideré que fuera nada especial, pero estaba observando con gran claridad el fenómeno, que crecía y crecía y crecía y crecía y crecía. Eso sí lo recuerdo. Se dijeron muchas cosas en la época, de lo que era, de lo que no era, de lo que se decía, de lo que no se podía decir. No sabíamos tampoco muy bien si no se podía decir
como consecuencia de que había algo misterioso y cierto, o porque, por el contrario, o precisamente porque se estaba asistiendo a un fenómeno un poco descontrolado de histeria general. En fin, recuerdo que fue un ruido enorme. Yo nunca lo conseguí. Teníamos a Iñaki Gabilondo, que luego vamos a seguir escuchándole con cosas muy interesantes, y ya veréis lo que acabo diciendo, porque se quedó muy impactado con esta historia, que como muchos periodistas no comprendía por qué se producía, no comprendía cómo era posible que ocupara todo tipo de portadas, día tras día. Yo creo que hoy en día ni siquiera una noticia como la de las Torres Gemelas ocuparía, pues creo que son 30 o 35 portadas que se llevó el tema de las caras de Belmez. Ahí estaban. Y vamos a empezar con algunos invitados importantes. Recientemente ha habido un nuevo giro. Actas notariales, el CSIC, como hemos dicho. Parece que no hay fraude, parece que no hay pintura. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué 33 años después siguen estando esas caras? Luis Mariano, hace un año exactamente empieza una nueva vía de investigación. Hay una familia muerta en la guerra civil, una familia desgraciada dentro de otro episodio desgraciado de la guerra civil, y se empieza a relacionar a esa familia que era familia de María Gómez, la dueña de la Casa de las Caras, con estos rostros 32 años después. ¿Cómo empieza todo? Así fue, y justamente hace un año, ¿no? Desde ahora. Y fue en un programa de televisión, una experiencia que no era pionera en la casa porque se habían llevado mediums en otra época, pero sí en televisión, y fue el propio Ricard Bru quien dirigió esa maniobra. Ana Castillo, una mujer sencilla, ama de casa de Sevilla, era prestada a esa experiencia, y ella tomaba de la mano a Ricard Bru, eso es lo que se veía en escena, en imagen, y esta a su vez tomaba la mano de María Gómez Cámara. Y como un resorte, esta mujer entra en trance hipnótico y empieza a relatar una serie de historias que luego se han podido ir confirmando, ¿no? Ella veía una serie de cruces, un lugar en un sitio alto, piedras cayéndose, un señor con uniforme que se llevaba a una niña, una serie de informaciones que luego efectivamente pudimos ir comprobando históricamente, ¿no? Pero lo curioso es que María Gómez Cámara, una vez cuando terminó la sesión de hipnosis, Ricard Bru le pregunta: María, ¿le suena a usted esta historia? Y María Gómez Cámara, de forma clara, tajante, dijo: mi familia murió así. Y empezaba una historia que nos llevó, bueno, pues una cantidad increíble de aventuras. Había exactamente una familia, un guardia civil había salvado de milagro a una superviviente, había unos niños muertos, y sobre todo aquella experiencia que, bueno, yo sinceramente no me la creí mucho en un principio, porque la hipnosis regresiva, vosotros me diréis, es de todo menos objetivo. Era una persona que en la Casa de las Caras sentía ciertas sensaciones. ¿Qué sensaciones? Pues cruces, cruces, repetía la palabra cruces, cruces. Esa persona, Ana Castillo, estaba muy impactada, veía una escena desgarradora. Lo que no podíamos ni siquiera imaginar es que esa historia existía de verdad y nadie la conocía. Recuperando la fotografía de aquella familia, que eran 7 sobrinillas, el cuñado y la hermana de María Gómez Cámara, la dueña de la Casa de las Caras, en esta especie como de área secreta del misterio, nos dimos cuenta de que había directamente algunas similitudes muy grandes entre varias de ellas. Precisamente nos entró el cosquilleo de la investigación cuando vimos que esas caras que nunca han cambiado, porque hay algunas que cambian, que varían, que se transforman, y sin embargo hay otras que siempre han estado ahí. 5 o 6 caras que siempre parecen el centro del fenómeno, las más fuertes, las que siguen estando, y esas se parecían a esa familia. Y de esa familia queda una persona que se llama Isabel Chamorro, que fue alcaldesa, que fue maestra muchos años en Belmez, y a la que no sé si hemos dado de alguna forma un disgusto, porque con esta investigación periodística hemos recuperado una parte también dolorosa de su historia, pero ella también ve los parecidos. Y la gente empezó a ver esos parecidos, y el enigma cobraba una dimensión distinta. ¿Eran esas famosas caras de Belmez en una casa de Jaén el fruto de una tragedia anterior de la guerra civil? Vamos a descubrirlo esta noche. Por cierto, me comenta Katia Rocha, allí en la penumbra, ha regresado de las salas
donde estaba con la gente, que hay un teléfono que hoy también está activo, 7640, como siempre, 7640. Queremos saber desde todos los puntos de España y de fuera de España, porque también hay mucha gente que nos escribe de fuera de España con la magia de Internet, ¿qué opináis del tema de Belmez ahora mismo? Si os gustaría estar aquí, si no habéis podido venir, ¿qué opináis de esta última teoría? Vamos a hablar con Isabel Chamorro, 7640, lo repito, palabra clave milenio, que siempre se me olvida, palabra clave milenio, para que ya encima, si somos pocos, haya mucha más gente. A mí me sigue impresionando porque veo el proyector, me estoy viendo en una pantalla gigante y veo una oscuridad que va hasta el final y cabezas, filas de cabezas mirando fijamente. Esto es un espectáculo audiovisual, repito, más que un programa de radio. Isabel Chamorro, buenas madrugadas. Hola. Le acercamos un poquito el Gracias. micrófono. Hola. Perfectamente. Sí. Isabel, sé que para ti es duro, sé que para ti es tremendo recordar esta historia, pero ahora es parte también de la historia de las caras de Belmez. Una cosa, Isabel, tú eres la única superviviente de aquella tragedia de parte de la familia de María, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo murió tu familia? Pues yo, claro, era muy chiquitilla, no lo vi, pero, en fin, lo he oído contar. Mi padre y mis dos hermanas mayores, como ya llevábamos mucho tiempo en el santuario y no había comida, pues no es que fueran ellos los primeros en salir a buscar hierbas para comer, porque no había otra cosa, que ya habían salido mucha gente. Y, tu familia estaba ya asediada en lo más alto de Sierra Morena en la Guerra Civil. En el santuario, sí. Y entonces pues mi padre salió con mis dos hermanas mayores pues, a recoger hierba. Cogieron un montón para todos los demás y comieron ellos. Como estaban hambrientos, pues comieron un montón. Y entonces allí mismo en el campo murió mi padre y una de mis hermanas. Y la otra pues llegó, por lo visto había comido un poco menos y pudo llegar hasta el santuario. Entonces pues llegó diciéndolo a mi madre y allí al médico que había, don José Liébana, y lo que había pasado y diciendo, don José, que yo también he comido. Y tranquila, Isabel, entendemos que es un momento duro, pero tu familia muere. Y ella murió también. Esa parte de la familia muere envenenada. Sí. Un detalle interesante. Un 2 de febrero. Un 2 de febrero. El 2 de febrero. El mismo día, 1937. 2 de febrero del 37, parte de esa familia muere. Y María también, en la madrugada del 2 al 3, fallece, María Gómez Cámara. Pero tu otra familia, tú estabas con tu madre y otras 5 hermanas. Sí, ¿qué os ocurrió? Luego, el 26 de abril del 37, pues ya como habían dado por el camarín de la Virgen, era el fallo que daban los cañonazos y ya tiraron todo el santuario. Entonces el capitán Cortés pues dijo que a refugiarse donde se pudiera. Como mi madre se quedó con las 5 menores, pues fue de los últimos que cuando llegó al sótano pues ya estaba todo ocupado. Entonces pues nos tuvimos que ir allí a una casa derrumbada. Hay un hueco, no sé, en fin, como contaba mi hermana y mi tío Pedro, que fue el que me crió a mí y cuidó de mí mientras mi hermana. Entonces, ¿estabais ahí todas, Isabel? Sí, pues entonces estábamos refugiadas allí metidas y mi hermana Amparo, la que me ha criado a mí, pues iba a meterse, pero como se dio cuenta un guardia de que estaban dando los cañonazos por allí, la cogió de un brazo y se la llevó. ¿Me quieres decir, Isabel, perdóname, Isabel, me quieres decir que estabais todas, ahora vamos a ver la escena de la muerte, sí, y que un guardia civil, tal y como esa sensitiva en la Casa de las Caras muchos años después predijo, ocurrió de verdad? ¿Un guardia civil os salvó? Un guardia civil la cogió del brazo y se la llevó. Pero ella, como vio que eso, pues no hacía nada más que mirar para atrás, y cuando vio que un cañonazo se metió donde estábamos nosotros, entonces se le escapó al guardia y se fue corriendo y vio allí la masacre que había, todo despedazado. Y yo, pues en un charco de sangre, que se creían que estaba reventada, como estaba tan chiquitilla, y ya ella se quedó sin habla. Mi hermana Amparo se quedó sin habla y estuvo no sé cuánto tiempo sin poder hablar. Lógico. Isabel, una cosa importante, porque enseguida vamos a marcharnos a la segunda hora, que va a ser, como comprenderéis, intensa y emotiva y viva y fuerte, con tantos miles de amigos después de tantos años de nuevo en Belmez, explorando una nueva vía del misterio, que no digo que sea la real ni la irreal, simplemente la que hemos descubierto ahora. Isabel, pasa el tiempo y de repente se comparan las fotos de tu familia, de Paquita, de Remedios, de Ana, de esa familia masacrada, con algunas de las caras de Belmez. Y séme muy sincera, Isabel, cuando tú miras las caras ahora, las caras que estaban en casa de tu tía,
¿Las ves de forma distinta? Claro. ¿Por qué? Pues ya por la relación que han hecho, que yo sé que lo han hecho personas competentes, preparadas, especialistas, y su estudio coincide tanto, pues claro. Hay una cara, por ejemplo, para que la gente nos entienda y sea casi visual, que son unos bigotes recios, una boca que ha ido echando con el tiempo una especie de vómito, y lo podemos ver en las fotos 71, 75, 79. Es una cara que se ha ido ampliando, con unos bigotes muy lacios, con unos ojos muy vivos, sigue ahí, pero la diferencia es que poco a poco le ha ido saliendo una especie de lengua de vómito. ¿Cómo murió tu padre? Vomitando sangre, ¿realmente? Claro, ¿Fue así? Es que dicen, yo he oído decir después, que los que mueren envenenados, pues que sangran por la boca. Y el parte médico, Luis Mariano, el parte médico que tú recuperas, que recuperamos en esta historia en los archivos del Ejército, dice, es un dato curioso, ¿no?, que ese padre murió una noche terrible, y siento decirlo así, Isabel, fue así. Intoxicado por cicuta minor. Y exhalando una especie de vómito, una sustancia rosácea, quizá mezcla con sangre y del propio veneno, ¿no? Bueno, y además con convulsiones, con los ojos estrábicos. Exactamente. Sí, ojos estrábicos. Es enterrado allí con los ojos incluso mi hermana, la que pudo llegar al santuario a decirlo, pues lo mismo, decía mi hermana, contándoselo al médico que la llevé, que se le salían los ojos, y además vomitaba mucho también ella. Unos ojos que se demuestran también en esos convulsiones, hasta que murió también. Es un misterio que, como veis, es humano, va mucho más allá de la mera, lo que llaman algunos parapsicología, va mucho más allá, y es un fenómeno que nos llega muy adentro porque también está el dolor de mucha gente. Hay otras caras, como la de Paquita, que tenía 4 años, ¿verdad, Isabel? Sí. Que la hemos estado viendo y la vamos a ver luego de nuevo aquí, pero la vamos a transmitir en radio para todos. Es una cara dulce de una niña pequeña que tiene el pelo peinado de una forma muy especial, los ojos, la naricilla, y esa es una de las caras que sigue ahí después de más de 30 años. Y os digo sorpresas, vamos a tener, aparte de que escucharemos vuestros mensajes 7640 palabra milenio, queremos saber qué opináis, pero es que después del informativo de los compañeros de la SER vamos a tener muchos invitados, entre ellos a Salvador Ortega. Si se habla ahora mismo de CSI, él es el CSI español, él es el que ha atrapado a los principales asesinos en serie españoles, él es el que empezó a hacer robotizaciones de rostros, y él nos va a contar muchas cosas. Os esperamos. Y aquí seguimos, en Belmez de la Moraleda. Gracias amigos, muchas gracias. Estábamos todos, yo creo que con la respiración contenida, ¿no?, escuchando a Isabel Chamorro, gracias Isabel, una historia tremendamente humana que ocurría en la misma fecha, el mismo 2 de febrero, que fallecía María Gómez Cámara, la dueña de la Casa de las Caras, la mujer del misterio, de un misterio que nos ha traído hasta aquí. Casi 2.000 personas, o 2.000 personas prácticamente, en una noche de mucho frío, en este lugar, en un paraje que, por cierto, no sé si lo he dicho, Carmen, pero la Sierra Mágina, ¿cómo la llamaban también? La Sierra Mágica. Y no sin razón. No, porque fijaros el fenómeno paranormal que dicen más importante de la historia. Un fenómeno que lleva 33 años plantando cara a todo tipo de investigadores, a todo tipo de científicos, a todas aquellas universidades como la de Valencia que se acercaron hasta el fenómeno y dijeron, no sabemos lo que es, pero aquí no hay fraude. Vamos a escuchar incluso al notario que precintó las Caras de Belmez. Creo que es el único notario y la única acta notarial realmente que se ha hecho sobre un fenómeno supuestamente paranormal. Por cierto, Luis Mariano Fernández, compañero en esta aventura de Tumbas sin nombre y miembro de este equipo de reporteros, que tú también afirmas, como dicen algunos especialistas, que esto es un OPP. Entendedme, objeto paranormal permanente. Sería el único en el mundo, ¿no? Probablemente sea, como decía Carmen, el fenómeno paranormal más importante de la historia. Y yo lo creo así porque en ninguna parte del mundo ha sucedido esto, ¿no? Tenemos algunos casos muy concretos, muy esporádicos, pero Belmez de la Moraleda es impresionante. Casi 33 años, sigue estando ahí, retando a todos, y el enigma y la noticia sigue aquí al lado. Es increíble. 7640 palabra milenio. Luego al final del programa vamos a leer una lista grande de mensajes, porque sabemos que somos mucho más los que hoy somos familia en diferentes puntos, unidos por las caras de Belmez que siguen impactando lo suyo. Madre mía, todavía se nos ponía la carne de gallina ayer con esa bombilla, ese lugar
donde tantas veces hemos estado y tantas veces se ven cosas nuevas. Por cierto, hablábamos de amigos, luego tenemos de nuevo a Iñaki, y además contando cosas. Ya veréis qué giro más curioso, ¿no? Parecía un Iñaki que, bueno, sí, yo no le di mucha importancia, pero ¿qué pasó? Que después, caramba, sí que se la dio. Pero hay otro amigo y maestro en esto de la radio, que seguro que le conocéis todos, que cada noche se sube a un larguero muy particular, que se ha convertido en el rey del deporte, de la comunicación, de la transmisión, y que nos hace reír, sentir y soñar todas las noches. Hola, buenas noches, Iker, y en especial a todos los oyentes que esta noche estáis ahí en Belmez de la Moraleda. A mí la verdad es que me gustaría estar esta noche ahí, porque esto es de esos temas que francamente me apasionan. Tú sabes que lo he comentado algunas veces contigo y que soy bastante permeable a creerme en todos estos temas, en todas estas cosas. Cuando ya por los años 70 aparecieron las caras de Belmez de la Moraleda, yo repito que sí que me lo creí, ¿no? Me impactó bastante, ¿no? Y devoraba periódicos y buscaba fotos para contrastar, para ver realmente qué eran esas caras, a quién se parecían, si realmente parecía que era la Santa Faz, como dicen, ¿no? Por aquellos tiempos yo recuerdo que en Brunete ocurría también un caso curioso, ¿no? Había venido a vivir una familia del puerto de Santa María, ¿no? Y había muerto la abuela, ya una señora muy mayor, y a la nuera la dio por contar que la abuela, el espíritu de la abuela, se le aparecía y que la arañaba y la tiraba del pelo, ¿no? Bueno, todos éramos un poco remisos a creernos esa historia, pero alguien de mucha confianza para mí me dijo que en una ocasión que vio cómo se estiraba el pelo hacia atrás, como si alguien la estuviera tirando el pelo hacia atrás, y que de repente, como a la altura del pecho, veía como si alguien con alfileres la estuviera arañando. Cuando esta persona a mí me lo contó de una manera tan certera, aquello me impactó bastante. Pero bueno, ya te he contado en algunas ocasiones que todo este tipo de cosas a mí, cuando menos, me comen bastante del tarro. Por todo ello, esta noche me voy a quedar a escucharos porque cada vez me interesa más todo esto. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Fenómeno de Belmez como un fenómeno social. Incluso en Brunete, en la pequeña patria de José Ramón, también ocurrían cosas extrañas que nos dejan pues con esa incógnita, ¿no? Todos somos inicialmente incrédulos hasta que nos topamos cara a cara con el misterio y a veces nos cambia el chip. Escuchamos a Iñaki Gabilondo, que tuvo la deferencia de querer estar también aquí con nosotros en esta pantalla gigante, diciéndonos que bueno, que en un momento no le daba importancia, no lo tomaba en consideración, pero él sobre todo es una persona humilde y empezó a darse cuenta de algunas cosas. Era un auténtico fenómeno social. 10.000 personas al día en Belmez. 33 años después, el enigma continúa, por aquí estamos todos nosotros. Escuchamos a Iñaki. Pero estaba observando con gran claridad el fenómeno, que crecía y crecía y crecía y crecía y crecía. Eso sí lo recuerdo. Se dijeron muchas cosas en la época, de lo que era, de lo que no era, de lo que se decía, de lo que no se podía decir. No sabíamos tampoco muy bien si no se podía decir como consecuencia de que había algo misterioso y cierto, o porque, por el contrario, o precisamente porque se estaba asistiendo a un fenómeno un poco descontrolado de histeria general. En fin, recuerdo que fue un ruido enorme. Sí, un saludo a todos, a los crédulos, a los incrédulos, a los científicos, a los pseudocientíficos, a todos. En fin, yo hace muchísimo tiempo que sé que no sé nada y por tanto estoy perfectamente dispuesto a aceptar que hasta lo más inverosímil pueda ocurrir. Un saludo a todos, que lo pasen bien, que disfrutan, que aprendan, que se emocionen y que tengan la seguridad de que en todo caso van a vivir el calambrito de los misterios. Un saludo. Pues ahí estaba Iñaki, van a estar muchos más, muchos amigos. Entre ellos, habíamos dejado la primera media hora de Milenio 3, con esa historia impactante de una familia que es parte de la familia de María Gómez y cuyos rostros se asemejan a los de Belmez. Es sorprendente. Estamos viendo en una pantalla gigante imágenes de Belmez que sé que se pueden transmitir por la radio. Vemos un cemento. Y quiero que a través de la radio veáis ese cemento, hacer un esfuerzo, cerrar los ojos si hace falta. Hay una mujer desnuda, pintada como si fuera de una forma grotesca. Pintada, ¿no? Porque es el propio cemento. Tiene unos senos desnudos. Eso también llamó mucho la atención. Y alrededor una serie de niños que la miran. La referencia a fetos, a niños, a bebés en brazos de otras personas es constante. Y uno no puede olvidar la imagen que ocurrió de verdad en Casa Colomera aquel año 37, cuando toda la familia
muere de ese bombazo, se cae el edificio, tal y como lo veía aquella sensitiva hace tan solo un año. Un guardia salva a una de ellas y una niña iba en brazos, con esa niña en brazos que se salvó milagrosamente hemos estado hablando. José Manuel García Bautista y Rafael Cabello hicieron una experiencia pionera apasionante. Empezaron, y en contacto con varios miembros de la policía científica en su versión informática, empezaron a comparar algunos de los rostros. Os aseguro, y ahora iremos viéndolos incluso también en pantalla, y iremos sobre todo contándolos paso a paso, que algunas eran casi no milimétricas porque las caras de Belmez no son fotografías. Pero claro, esto lo saben los especialistas, los que saben de retratos robots, los que saben a partir de qué porcentaje algo es casual o no es casual. Y como decía, si hay alguien que sabe de eso es don Salvador Ortega Mayén, para el que de verdad pido un aplauso. Salvador, todos los amigos que están aquí, todos los amigos que escuchan Milenio 3, todos los amigos de todas las salas, incluso en la calle por monitores, están viendo ahora mismo la misma imagen que tienes tú delante. Es el padre de Isabel Chamorro, tal y como debía tener su lacio bigote, que aparece en las fotografías de los partes de defunción, y aparece también en su ficha como Guardia Civil, que tenían obligatoriamente que llevar engominado hacia arriba, y tal y como debía estar en el santuario, que desde luego no tenían ya ni gomina ni tenían absolutamente nada, y una cara, la llamada pava, que al que la llamó así. Repito que no digamos que esto es la verdad, ni mucho menos, pero sí que yo no había de investigación. Salvador, ¿puedes contar a todos los amigos que escuchan ahora Milenio 3 si hay similitudes de verdad entre ambas caras, si hay una idea general entre esa cara que es la primera principal, la que no se borra, y la imagen de ese padre? Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a ver, ¿tú recuerdas que cuando estuvimos viendo las comparaciones de las fotografías, en primer momento lo que pasó por nosotros fue no el frío que estamos pasando aquí esta noche, pero sí repelucos que nos ponía la carne de gallina? Era otro frío, ¿no? Sí, era un frío completamente distinto. Yo fui el primer sorprendido, yo no me esperaba, por mucho que tú me habías contado, me habías dicho de todas las cosas que se habían aparecido, yo no me esperaba encontrarme una similitud tan gráfica, tan a la mano, tan tangible, y sobre todo que luego después se prestara a una serie de trabajos que hicimos con él por facciones, porque como bien dijiste antes, las caras no son pinturas ni son fotografías, ni teníamos tampoco fotografías que pudiéramos apreciar antropológicamente los mismos ejes, o sea, unas estaban de lado, otras estaban de frente, y lo que sí ocurría es que tuvimos que hacerlo por partes, y las partes que hicimos pues coincidían con ángulos, coincidían indudablemente con redondeces. Nos quejábamos en algún momento de no haber encontrado la oreja porque era muy difícil y hubiera sido... La oreja es muy importante, ¿no? O sea, sí. Cuéntanos un poco a toda la audiencia, ¿en qué os fijáis los especialistas del retrato robot? Tú que has podido, gracias a estas técnicas, pues coger a personas enemigos, ¿no?, de la sociedad, importantes, con muchos crímenes a su espalda, gracias a muchos estudios, para que nos entienda todo el mundo. ¿En qué os fijáis primero para comparar una cara con algo? Hay muchos rasgos. Hay que fijarse primero en el óvalo de la cara, si corresponde o no corresponde a los ángulos que de una fotografía dubitada y una presencia que sea la real. El óvalo, las cejas, la nariz, la distancia de los ojos, el centro de los ojos, se coinciden con las comisuras labiales o no coinciden, si son más anchos, la forma que tienen. Cada una de estas especialidades tiene un nombre dado que se asemeja y que nos llevaríamos muchísimo tiempo aquí en denominarlos, que va asemejándose y va definiendo y describiendo cada uno de los tipos y rasgos físicos que se encuentran. Distancia de la nariz, del centro de la nariz al centro de las cejas, la forma de la propia nariz, si es angular, no es angular, si es recta, si no es recta, si es baja, si es alta, la distancia de las narines, de las fosas nasales, también es muy interesante el espacio que ocupa ese bigote ahí precisamente, que es el espacio existente entre fosas nasales y el labio superior. Y lo que cuando decías de la oreja,
ha llegado a tal perfección los rasgos y las porciones que podemos encontrar a la oreja para diferenciarlas, que hoy día se poseen algo que se está empleando mucho en identificación, que son huellas de orejas. Huellas de orejas. Que cada uno tenemos las nuestras, y pasa igual que con las huellas dactilares, que con los nofogramas. No hay dos nofogramas parecidos, no hay dos orejas Una iguales. cosa importante, Salvador, y para todos los que están escuchándonos. Tú cuando viste estas imágenes, e incluso hubo una de una niña pequeña, de una niña que hemos dicho que se llamaba Paquita, que tenía 4 años, y de varias muchachas que eran la familia de Isabel Chamorro. Además, sé que, porque ocurrió así, ¿verdad, Carmen? Estaba en nuestra casa, ve las primeras comparativas. ¿Tú cómo te quedaste? ¿Cuál fue tu primera impresión, que es lo que a mí me importa? Impresión humana del profesional pionero en la policía científica y del forense, diplomado en ciencias forenses y criminalística. ¿Tú cómo te quedas al ver eso? Sí, en un principio lo que hicimos fue visualizar las caras para analizar más o menos o estudiar un poco los conceptos gestuales, o sea, qué interpretaban esos gestos. Yo no encontré más que temor, miedo, pavor, y creo que te dije, es imposible poder definir lo que en este momento el gesto de esta fotografía puede trasladarnos. Está sufriendo horriblemente, no se puede decir, es superior. Yo no había visto nunca una cara que pudiera transmitir tanto terror y tanto pavor. Me estás diciendo, Salvador Ortega, que tú, que te las has visto con todo tipo de personas, durante muchos años, a muchos niveles, te has encarado con lo más nefasto y diabólico de esta sociedad real, tangente. Tú me dices que nunca habías visto una cara de pavor y de horror y de negrura como estas. Nunca. Nunca. Cuando estás delante de una persona que puede ser peligrosa, de la que tú estás citando, puede ser un psico-killer, como se le llama, un asesino en serie, y tienes el desafío de su propia mirada, que muchas veces es muy fría, que no interpreta nada, que no te dice absolutamente nada más que esa empatía suficiente de la que carecen, esa falta de sentimientos, eso lo interpretas a tu forma, lo admites y tratas de traducirlo cara a lo que te puede estar diciendo, o al menos lo que puede estar pensando, si conoces más o menos un perfil de su personalidad. En el caso de estas caras, lo único que se daba era miedo, terror, pavor, y es lógico que después de estar pasando lo que sufrieron esas criaturas durante tanto tiempo, sin poder comer, inmediatamente ver a sus padres muertos, primero al padre que se envenena, sus hermanos que se envenenan, luego después a la madre destrozada de un cañonazo, eso es imposible de poder digerir. Eso yo creo que ha debido de impactar. En aquellas fechas no había psicólogos ni había tratamientos de ayuda en este aspecto. Yo creo que se han tenido que digerir por sí solas. Sobre todo la que ha podido sobrevivir, ha tenido que digerirlo a lo largo de su vida con bastante dureza. No se puede olvidar. Yo creo que eso no se puede olvidar, por muy pequeña que fuera. Y ahora mismo aquí, aunque creo que Salvador lo ha descrito perfectamente, tenemos la imagen de una de esas niñas que está en una tumba sin nombre en el Cerro Cabezo, en Andújar, escenario de esa terrible tragedia que ahora se relaciona con algunos datos con las caras de Belmez, quizá como otra teoría. Ha habido muchas y esta desde luego es impactante. Luis Mariano, querías preguntar una cosa. Sí, quería preguntar y apuntar. Estamos viendo las comparativas de Francisca Chamorro y acuérdate que cuando vimos por primera vez estas imágenes en Málaga precisamente, hay algo que nos dijo esa niña desde un principio, ¿no? Buscad porque vais a encontrar. Y cuando Salvador Ortega ve por primera vez estas imágenes, esas comparativas, adivina la edad de la niña sin que él lo supiera. Sí, es cierto. Y hay que decir, para que todo el mundo a través de la radio, que estoy seguro que ahora no sé cuánta gente, en coches, en camiones, haciendo la ronda, estando en su casa, estando arropados hasta la garganta, ahora mismo están pensando, ¿cómo imaginarme a esa niña? ¿Cómo puedo yo, que no estoy allí con las imágenes, imaginarme a esa niña que se llamaba Paquita Chamorro y que era hermana de Isabel Chamorro? Pues la imaginaríamos con un rostro ovalado, con unos ojos impactantes, unos ojos que quien los ve no los puede olvidar, un flequillo como se peinaba pues antes muchas niñas, incluso los huecos del pelo se asemejan con una de esas caras que, como decimos, apareció hace ya muchísimos años. ¿Son ellos los responsables? ¿Tienen algo que ver? No lo sabemos, pero es la última teoría realmente que nos ha llenado de pavor, porque seguimos indagando y no sabemos qué son las caras de Belmez. Igual vosotros sí lo sabéis. Por eso tenemos el 7640 con la palabra milenio y queremos saber vuestras teorías, porque nos han llegado muchas durante esta semana. Gente que quiere opinar, que quiere decir, que quiere pensar, que tiene
su propia hipótesis. Pero ahora vamos a seguir incluso con... Yo le pediría a Salvador que, si es posible, se pusiera en el otro sitio, Salvador, para que pasen más invitados, pero quiero seguir contando contigo y con tu apreciación personal de algunas cosas. ¿Te parece? Estamos aquí en un escenario muy bien, con 5 micrófonos, con todos los amigos en un silencio sepulcral, y de verdad porque, bueno, estamos viendo el misterio, esto es así, y estando en el lugar de los misterios, en el lugar de los hechos. ¿Qué va a pasar con la Casa de las Caras? ¿Qué va a ocurrir en esa casa que en un pueblo de Jaén, bueno, pues sigue desafiando a muchas cosas? ¿Qué va a ser de ella? Todo el mundo hablaba de un antes y un después. Y es que, Carmen, la teoría que más, digámoslo así, se ha difundido es que cuando María falte, cuando esa mujer falte, las Caras irán con ella. ¿Eso es lo que dice la mayoría de la gente o no? Eso es lo que pensaba la mayoría de los investigadores. Todos, incluso me incluyo entre ellos, creíamos que cuando María desapareciera, las Caras se iban a ir con ella. Y María nos lo repetía muchas veces. Yo cuando me vaya, seguro que me llevo mis Caras. ¿Qué van a hacer ya aquí ellas solas? Pero por el momento, y como hemos podido comprobar estos días, Iker, las Caras siguen ahí. Incluso han salido nuevas formaciones. Se han dicho en la prensa muchas cosas, en la prensa, en los medios de comunicación, que no había nuevas caras, que no había surgido nada. Y no es cierto. Es verdad que han surgido nuevas caras, lo hemos estado comprobando con María Jesús, con Miguel, con Diego, con la familia de María Gómez Cámara. Hay nuevas formaciones, incluso algunas de ellas están en figuras tan míticas como el Pelao. Esa figura que hay recortada, a su lado, abajo, a la derecha, han salido un nuevo rostro. Hay algunos nuevos rostros o formaciones de nuevos rostros que luego, bueno, intentaremos explicar para todos nuestros oyentes, y además lo haremos con Salvador y con todos los amigos que estamos aquí, pero tenemos esa pequeña duda y hay que solventarla. Quizá nos pueda acercar a la respuesta la alcaldesa de Belmez, María Rodríguez. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, pues primero, las primeras palabras quiero dedicárselas a María, porque yo sí estoy segura de que ella nos está viendo. Es una pena que no se lo pudiéramos hacer en vida. Luego quiero saludar a todos estos que estáis ahí en la calle pasando frío, y luego después pues a todos los que estamos aquí. Era imposible prever que tanta gente se iba a juntar en Belmez un día de invierno. ¿No es así? Escuchamos por ahí aplausos de nuevo. María, ¿qué supone ser alcaldesa de un pueblo tan peculiar, que no es, desde luego, igual que los demás? ¿Te siguen llamando día y noche? ¿Te siguen diciendo lo del pueblo de las Caras? ¿Te siguen pidiendo información? Eso sigue pasando, ¿no? Sigue pasando. Desde el día 3, cuando murió María, o sea, llevo una vida. La otra noche a las 4:30 entré en directo en la COPE. O sea, ya ni me dejan dormir. Pero bueno, nosotros sí éramos conscientes que el día que muriera María iba a pasar esto, ¿no? Y bueno, ¿qué se siente ser alcaldesa de un pueblo como este? Pues ante esto no sé qué decirte. Yo siempre he pensado, el otro día se lo decía al alcalde de entonces, que la mejor parte creo que me la he llevado yo. Yo creo que él lo pasó un poquito peor que yo. ¿Qué se va a pasar con, o qué va a ocurrir, qué se va a hacer con la mítica casa número 5? ¿O qué tenéis idea? Imagino, claro, esa casa es una casa particular de una familia que ahora está afectada, evidentemente, por la muerte de la persona que estaba allí. ¿Hay alguna idea en el sentido de que vosotros, si os ocurre algo, se podrá hacer algo, se ha hablado en la prensa, no lo digo yo, se ha hablado en la prensa de que podría hacerse un museo, no sé si en esa casa o en otro sitio en Belmez, sobre este misterio? Ese sería un museo único en el mundo, desde luego. Exactamente. Nosotros ya desde hace unos meses, desde el año pasado, estamos pensando en hacer ese museo aquí en Belmez, porque sí que es verdad que bueno, los visitantes siguen llegando y que hay veces pues que María no podía atenderlos porque estaba enferma o porque no estaba allí, y llegaban y se tenían que ir de Belmez porque aquí en Belmez no hay nada. Entonces la idea del ayuntamiento era montar ese museo y recoger todo lo que hay sobre las Caras de Belmez. ¿Qué pasa? Pues bueno, que el día 3 muere María, y sí que entonces, bueno, se llega a pensar, bueno, ¿y si vamos a montar el museo, dónde mejor que en casa de María? Materialmente ha sido imposible tener una reunión formal con los herederos de esa casa. Sí que el ayuntamiento ya le ha hecho saber porque bueno, que en un momento dado nos podíamos sentar a hablar tranquilamente, ver cómo se podía hacer, porque bueno, ellos también en la casa suya, ¿no? Y entonces de la mejor forma posible, si se montara ahí mejor. De momento, a nombre de Eugenio Electa, la casa está unida a una calle que era Rodríguez Acosta, luego calle Real, y era muy curioso porque había una cuestecita que todos los amigos de aquí, y seguro que muchos oyentes han subido, que se llama Cuesta de las Caras, fenómeno único, y a partir de ahora llevará el nombre la calle Real de esta mujer. De todas formas, yo creo que sería muy importante, gracias María, penetrar en un mundo
que quizá es menos amable, porque hasta ahora hemos tenido una visión científica, policial científica, una visión de lo que pasa en el pueblo a nivel del poder fáctico del pueblo, como es la alcaldía. Hemos tenido una visión emotiva, quizás, ¿no?, de esa mujer cuya familia parece estar relacionada con el tema de las caras de Belmez. Pero hay un fenómeno que es innegable y que atrae y que radiofónicamente es demoledor, porque ahora mismo muchos están intuyendo, y lo repito, porque sé cómo es la audiencia de Milenio 3, en diferentes sitios. Algunos nos llaman, ¿verdad, Carmen? Y dicen, hombre, no habléis de algunas cosas cuando estamos haciendo la ronda. Aquí estamos 1.500 o casi 2.000, pero claro, cuando uno está solo haciendo la ronda por una fábrica, o cuando uno está... recomiendan incluso, dice, anunciar otra cosa y anunciar pastillas para el corazón, porque muchas veces nos dais unos sustos que es tremendo. Estamos con las mantas tapados hasta la cabeza. Pero porque a la gente le da miedo las psicofonías, por ejemplo. Efectivamente, esas voces siempre hacen que la gente pegue un bote donde esté, en la cama, salte de la cama, dicen que encienden las luces, que inmediatamente no se atreven a estar a oscuras, y es que son voces que impactan, y más si esas voces se han grabado a pocos metros de aquí. Sí, en la Casa de las Caras. Pues dentro de nada vamos a escucharlas. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Vamos a parar porque queremos hacer ese experimento. ¿Habéis escuchado algo? Es difícil. Yo creo que, hombre, es complicado. Yo no sé si tenemos por ahí, porque vamos a hacer un pequeño experimento en vivo. Esto es radio absolutamente... pues bueno, intentando buscar sensaciones. Hemos escuchado una voz rara, una voz que algunos dicen que es psicofonía. No digas lo que es, Mariano. Una especie de voz que surge así de repente como metálica, dice algo. Cuando se graba, el investigador, los que hacen esto, en este caso Pedro Amorós, ingeniero informático y presidente del SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, no escuchó nada. Estaba en casa de María, como tantos otros. Hemos estado allí haciendo cosas, la familia aguantándonos, haciendo las cosas, intentando grabar, porque las primeras psicofonías obtenidas en España se producen en esa casa. No se conocían y la prensa hablaba de las caras hablan. Y mucha gente pensaba realmente, y venía a verlos porque las caras en sí hablaban. Claro, ya sería demasiado, no hablaban, sino que los magnetofones reproducían esas voces extrañas. Es muy curioso porque ¿sabéis cuál es la primera voz, según un informe que hace la Complutense, año 72, mes de enero, que surge en Belmez? La primera psicofonía quizá obtenida en España, un nombre. ¿Sabéis qué nombre? Isabel. Isabel era la hermana de María muerta en el Cerro Cabezo. Isabel Chamorro es la que ha estado con nosotros. Hay otra que dice Miguel, ¿verdad? Miguel era el padre. ¿Quién produce estas caras? Preguntaba el investigador, y se escucha una voz masculina que dice Miguel. Pero aquí hemos escuchado algo muy especial, Mariano, ¿verdad? No vamos a decirlo, pero no sé si Francisco Contreras, no lo sé ahora mismo, tendría que indagar si está en alguna parte, quién sabe, porque él es capaz de meterse en los vericuetos más extraños. Francisco, ¿me escuchas? Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. ¿Dónde estás? Muéstrame el sonido de dónde estás. Bueno, la sala 2 suena así. Ahí está gente. Y oye, Francisco, y te digo, por cierto, en penumbra, como vosotros, para que sea una fotografía penumbra, una pantalla, tu imagen, la de Carmen, la de los eso da miedo también, la imagen da miedo. Encima vuestra, continuamente. O sea, estáis en un salón que está por encima de donde estamos nosotros, en el salón general, digamos, en un pequeño salón con más gente. Efectivamente, y que de al lado otra sala y otra sala, toda llena de gente. ¿Qué habéis oído? ¿Alguien puede decir o puede adivinar que no seas tú qué se ha escuchado en esa voz? Mira, te voy a pasar a una chica que se llama Amparo y es el ejemplo de mucha de la gente que ha venido aquí. Viene desde Valencia, ha salido después de comer, después de mediodía, ha cogido 2 trenes para poder estar en este homenaje a María Gómez Cámara y a las caras de Belmez. Viene con su novio Raúl. Amparo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué has podido oír? Matar a él, puede ser. Matar a él. Oye, Amparo, has venido desde Valencia, has cogido 2 trenes. Sí. ¿Y por qué? Porque tenía que estar aquí. Porque era una noche muy especial, ¿no? Sí, y por María también. Creo que las caras ya las he visto, pero era por ella. ¿Y cómo lo estáis viviendo? Es impactante, yo creo que, bueno, porque el fenómeno está allá al lado, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Vamos a preguntarle a la gente, pues no tiene por qué ser especialista ni investigadora. Somos todos iguales y sabemos lo mismo ante estas cosas. ¿Tú qué crees que puede pasar a partir de ahora que se inicie un nuevo misterio en este misterio grande de Belmez? Pues no sé lo que va a pasar, porque yo también era de las que pensaba que las caras iban a desaparecer con María, pero bueno, ella misma lo decía, yo me las voy a llevar, pero todavía están ahí, la verdad es que no tengo ni idea.
No tenemos ninguna duda. Gracias, Amparo, y gracias a todos los amigos que están dispersos por diversas salas de este edificio y todavía en la calle. Un saludo de verdad a toda la gente que está en la calle en Belmez. Yo no sé si a bajo cero, pero por ahí, con un frío de esta magnífica sierra, pero que tiene estas cosas por la noche, evidentemente, la Sierra Mágina. Por cierto, Julio Hernández, compañero, si crees que podemos volver a recuperar esa voz que decía matar a él, no lo sé. ¿Lo escuchamos todos? ¿Lo escucha a todos los amigos de toda España de Milenio 3? A ver qué dice. ¿Lo escuchamos quizá después de escuchar a Amparo con otros oídos? Vamos allá. Vamos a ver si sale ese matar a él. 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 Es suficiente, Julio, porque si no alguien, no aquí que estamos muchos, sino en diferentes sitios, puede pasarlo francamente mal. Matar a él, sí, parecía una voz grabada con toda la asepsia del mundo, ¿verdad, Luis? Sí, francamente, con toda la asepsia, con toda la ¿Con medios rigurosidad. digitales? Sí, en silencio absoluto. Matar a él, ¿qué significa? No lo sabemos, ¿no? Sin embargo, hay otras psicofonías, Isabel, Miguel, es que yo sigo enterrada. Que dan algún tipo de información, ¿no? Que, fíjate, es como un puzzle, ¿no? Que de repente empieza a encajar, ¿no? Porque todo tiene sentido, ¿no? Y todo apunta hacia el santuario virgen de la cabeza, ¿no? Oye, veo detrás de ti a Salvador Ortega y que está venga a sentir, a escuchar muy atentamente. Salvador, ¿por qué asientes? ¿Qué sientes, nunca mejor dicho, oyendo estas voces? Si trasladamos todos estos hechos efectivamente al santuario y nos paramos un poco a pensar qué es lo que ha podido estar ocurriendo en aquella época, que en aquella fecha eran dos bandos que peleaban uno al otro. El que de una energía pueda salir precisamente una especie de mensaje en venganza de alguien que ha matado a alguien no es nada raro. El matar a él pues puede ser indicar que alguien ha matado a alguien antes y que hay que buscarlo para seguir matando, como ocurría en aquella época. Eran dos bandos de la guerra civil. Son unas voces, Salvador, tú que también investigando en la policía científica has escuchado miles de voces para identificar a personas, porque hay toda una ciencia de identificar por la voz, y además hay que decir que en ese aspecto la policía española es encomiable las labores que ha hecho. Recordaréis todos el caso, por ejemplo, de Anabel Segura, que se resolvió por una voz, y tantos otros. ¿Estas voces se corresponden con el dramatismo que expresan las caras? ¿Es un mundo parecido? Sí, verás, toda psicofonía, cuando se hace de la forma que habéis hecho vosotros, todas tienen una sensación de venir no del otro lado, que queremos que precisamente vienen de otro sitio, sino que están hechas en una dimensión distinta a la nuestra. Como veréis, incluso las gráficas, cuando se ven a través de los estudios de audiometría, lo que sí se puede apreciar es que las curvas y los picos son distintos. Si tú estás hablando en las mismas circunstancias, en el mismo lugar, en el mismo rincón donde se hace la psicofonía, y se comparan los picos de las gráficas audiométricas, son totalmente distintos. ¿Qué significa esto? Que en las mismas condiciones, con el mismo nivel de oído, con la misma temperatura, con las mismas sensaciones, tú estás obteniendo una voz completamente distinta. No me atrevería a decir no humana, sino al menos distinta de la que puede emitir una garganta humana a la que tú elaboras cuando hablas. Perdona, Luis, porque quería preguntarte una cosa inquietante que tiene que ver con brazos. Vamos a ver, nosotros empezamos esta investigación que une el tema del santuario de la cabeza y de la tragedia, pues porque había casualidades. Os lo voy a contar muy directamente. Pues por ejemplo, cuando accedemos a el parte de cuando se recorta esa cara, esa segunda cara, que es parecida a la primera y que surge ya a finales de agosto del 71, la Universidad Complutense hace un informe que recuperamos y que dice que, según esos investigadores, aparecieron dos letras debajo del cemento. Dos letras debajo del cemento. No sabemos, porque no tenemos constancia fotográfica de esas letras, pero eran F y E, fe. Y todo el mundo pensó, evidentemente, en fe religiosa, en fe, bueno, pues a lo divino. Y además, sobre todo, falange también podía aparecer, claro que sí, ¿cómo que no? Porque era una de las partes implicadas en aquella tragedia, ¿no? Pero nos quedamos muy impactados, y yo creo que ahora todo el mundo se va a quedar también porque veamos las casualidades. Fe, y teníamos eso. En la primera cara aparece fe. ¿Por qué? Bueno, investigamos en los archivos muy concretos de qué ocurrió en esos días en la provincia de Jaén, que fue una de las más conflictivas, en cualquier drama y en cualquier bando, como es una guerra, pero es que el coronel que envía la bomba que mata a la familia de Isabel Chamorro es el coronel Fe.
Bueno, y os hablaba de brazos, ¿no? Vamos a escuchar otra psicofonía, diciembre del 2003, es decir, antes de ayer prácticamente, y un ingeniero, Juan José Abenza, que como tantos otros pide permiso para grabar una serie de voces en esa casa. Y lo que surge es otra voz, como un lamento, otra voz que muestra ese mundo que dice Salvador Ortega, ese mundo que no nos gusta porque parece que guarda algo de dolor. Mariano, por cierto, Isabel Chamorro, que antes ha estado aquí con nosotros, quedó muy herida, estuvo a punto de morir, pero en alguna parte especial de su cuerpo, ¿no? Estuvo a punto de perder el brazo, lo tenía lleno de metralla, ¿no? Afortunadamente, pues lo tiene todavía, ¿no? Pero estuvo a punto de perderlo. Yo lo que te iba a comentar antes, Iker, es que acuérdate cuando Germán de Argumosa vino con los magnetofones de cinta abierta, de bobina abierta. Germán de Argumosa, uno de los principales investigadores del asunto de estas psicofonías. Vecinos de aquí de Belmez, como ellos, escucharon gritos terribles, ¿no? Como que salían de una cueva, ¿no? Y otra psicofonía que se grabó, otra psicofonía impresionante que se grabó fue Aquí empieza el infierno. ¿Quién nos va a decir a nosotros, en ascenso al santuario Virgen de la Cabeza, que íbamos a ver una frase que decía en una piedra, Valdeinfierno? Y tantas cosas como, por ejemplo, María Gómez Cámara, que luego la vamos a escuchar y ver en pantalla en la última entrevista que te concedió Carmen, hablaba que le asustaban mucho estas psicofonías. Ahora vamos a escucharla, no os preocupéis. Le asustaban mucho a ella las psicofonías, a la protagonista de la historia de las caras de Belmez, porque oía como voces en una cueva de niños pidiendo socorro, y es lo que decía, ¿no? Sí, ella me contaba que además en esas primeras fechas que llegan investigadores, como ha dicho Luis Mariano, como Germán de Argumosa o Hans Bender, ellos hacen experiencias psicofónicas, y en esas primeras experiencias salen gritos, salen llantos de niños, salen niños pequeños pidiendo socorro, voces de hombres también, me decía María, y cuando a ella se lo enseñan, cuando lo escucha, a ella la da miedo, porque dice, ¿y esto cómo aparece en mi casa? Y ella, claro, luego se quedaba sola en la casa y recordaba esas voces. Y a mí en la última entrevista, que luego la veremos, me contaba que desde entonces no ha vuelto a escuchar psicofonías, que esas voces de niños, esos gritos, la dejaron tan marcada que no ha querido volver. Pero sobre todo gritos como en una cueva. Y es curioso porque la familia de Isabel Chamorro, esos niños de la que ella, se salva milagrosamente, mueren dentro de una especie de cueva, ¿no? Que todavía está, por cierto, algunas piedras. Decíamos que el brazo, ¿no, Mariano? El brazo como parte muy afectada. Yo esta vez no voy a hacer el juego, os lo voy a decir, porque diciembre del 2003, antes de que toda esta investigación continúe, antes de que esa sensitiva entre en la casa y vea escenas que parecen de una guerra que nadie comprendía en ese momento y que ahora parece que tiene algo que ver con Belmez, esa psicofonía, año 2003, diciembre, con una voz de verdad, no sé, es que las psicofonías... Bueno, tenemos a los mejores técnicos de sonido, ¿no? Julio Hernández, tenemos a Luis Balduque, y podrían decirnos, no es como si yo hablo este micrófono, es que no es lo mismo, es un sonido que está como por debajo. Y vamos a oírla varias veces, hasta que ya la cortemos porque sea demasiado. La hemos repetido varias veces, dice mi brazo. Escuchamos. Mi brazo, mi brazo, mi brazo, mi brazo, mi brazo. Pues ahí está, mi brazo, 2003. ¿La habéis escuchado? Parece que la gente casi ni responde, ¿eh? Está metida ahí en la negrura y no hay quien responda, de verdad. Yo si estuviera en la negrura, estamos ahí con unos pequeños focos, pero hemos querido recrear esto como el estudio de la cadena SER, como siempre lo hacemos, ¿no? Todo casi en penumbra, casi en penumbra. Mi brazo. Esas voces tienen que ver con la historia que revelan las famosas caras de Belmez. Dentro de poco, en unos minutos, quiero hablar con Enrique Chazarra, que es la muestra de cómo la investigación no tiene límites geográficos. Él ha venido desde Vitoria. Hay una tiradita desde Vitoria a Belmez, solo por estar con vosotros, por estar con toda la gente que ahora mismo escucha la cadena SER y por contarnos cómo impacta a un investigador que está en un sitio que descubre las caras de Belmez y qué se puede llegar a sentir. Pero vamos a acabar con las psicofonías, ¿os parece, Salvador, Mariano? Vamos a acabar con otra que también resumiría la historia, que desde luego no parece muy agradable. Por cierto, huesos de niños o partes de pequeños huesos de niños, cementerio árabe, cementerio cristiano, pues un lugar muy especial. Tampoco tiene por qué ser de película de terror, porque anteriormente, y todos lo sabemos, los camposantos estaban anexos a las iglesias. Y hoy esa calle donde están el número 1, 3, 5, 7, en la 5 ocurre lo de las caras, pues es la trasera de un santuario, de una iglesia. Vamos a escuchar otra voz. Estéis todos muy atentos, y todos muy atentos en vuestras casas, de donde estéis. Si hace falta paréis el coche para escuchar bien, porque esta es una voz que se toma esa misma noche del 2003,
de las últimas psicofonías obtenidas en Belmez, y que dice o que lamenta una expresión que creo que resume perfectamente lo que decía Salvador Ortega. La tónica general de esta historia es ¡qué daño! Escuchamos. Salvador, esto es un lamento desgarrado, ¿no? Sí, justamente lo que se está manifestando es lo que hablábamos antes, el pavor, el miedo, el terror e incluso el dolor físico. Ten en cuenta que allí estaban bombardeando y pegando tiros a diestra y a siniestra. Nos encontramos con la misma disyuntiva de siempre, Iker. ¿Qué son las psicofonías? Se pregunta el oyente. ¿Son las voces de los difuntos, muertos en el santuario? ¿Es el producto de la mente de María? Es un fenómeno natural que puede producir el aire o lo que sea, que también está ahí. Yo recuerdo que Marconi y Edison dejaron incluso algunos escritos diciendo que ellos lo que querían hacer era un aparato que registrara algunas voces que se perdían en el éter. Muchos científicos creían, que fueron luego famosísimos, que nuestra voz va a algún sitio. Va a algún sitio, se queda por algún sitio. Bueno, igual la ciencia eso ya sinceramente lo ha superado, pero era una teoría, quién sabe, ¿no? O algo natural, pero desde luego, claro, que en el lugar de las caras de Belmez, qué daño, o mi brazo, y con ese tono, que luego quizá volvemos a escuchar, yo creo que es impactante. Lo que vamos a escuchar ahora, antes de recibir en esta mesa, en este estudio, alzado hoy en el lugar del misterio, es a María Gómez. Esa última entrevista que nos contaba Carmen, fragmentos de esa última entrevista, donde ella nos contaba muchísimas cosas, donde ella lo que hacía era resumir un poco su vida, porque si alguien sabe de las caras de Belmez, desde luego es María Gómez Cámara. 85 años, como decía antes Luis Mariano, muy alta, una personalidad que a veces asustaba a alguna gente por su forma de ser. Otros dicen que llegaba incluso a adivinar cosas. Y no sería extraño, porque en la Sierra Mágina hay una buena leyenda, hay una buena tradición de curanderismo. Y fíjate qué curioso, Mariano, curanderismo, arqueología, asentamientos íberos. Siempre que hablamos de misterios y de lugares muy especiales, hablamos desde la historia remota, no es de ahora. Antes, hablando con Donato Orbás y con gente del ayuntamiento, me decían, ¿sabes qué, Iker? Que esto de las caras no puede ser un hecho aislado. Seguro que hay más cosas. Y seguro que si escarbamos, nunca mejor dicho, en la historia de Belmez, encontramos más cosas. Ahora, si nos lo permite don Luis Balduque, vamos a escuchar algún fragmento. Es la última entrevista a María Gómez Cámara, sus últimas palabras públicas recogidas por Carmen Porter. Son pequeños trozos resumidas de una vida ligada para siempre a un misterio que se fue. Ella se fue sin saber qué era. O nos dijo que no lo sabía, igual lo sabía y se guardó su último secreto. Escuchamos a María. Suelo. ¿Y qué hizo? Nada, que llamé a la vecina y ya vieron que era una cara. ¿Y tú al principio se asustó? No, yo no le di importancia. Porque estaba con la fiebre en Malta y yo quería que de la vista me hacían aquella figura de la fiebre. Y cuando vio que ya no era de las fiebres, que la cara seguía ahí, ¿qué hizo? La cara salió ahí y luego un señor de aquí de la calle cogió una navaja y la raspó y ya la picó mi Miguel. Y a los 3 días de picarla se lució lo roto y salió otra vez de segunda. ¿Y cuando ya salió esa segunda vez, empezaron a rumorear algo en el pueblo? ¿Empezó a venir la gente? Ya empezó, que le mandaron al gobernador una fotografía y ya vino el gobernador a ver las caras, ya vino algún moza, ya vino después el Hanben del alemán, ya empezaron a venir los periodistas. El primer periodista que vino aquí fue Lidia de Granada. Y aquí está presente también con su testimonio. Parte de su testimonio, ¿verdad, Carmen? Porque contó muchas cosas. Sí, contó muchas cosas en esa última entrevista. La verdad es que no sé si ya María sabía que la muerte estaba cerca, que la muerte la estaba rondando. Y reveló una serie de historias, unas vivencias que ella tuvo muy fuertes, algunas de ellas muy dolorosas. Yo creo que era una María que se abrió completamente, que nos dijo: quiero que conozcáis un poco más de mí, un poco más de mi vida. Y la verdad, desde aquí hay que agradecérselo. Hay que agradecerle que sus últimas palabras y esas palabras tan fuertes fuera la persona yo en recogerlas. Vamos a escuchar luego algunas cosas más relativas a las voces, relativas a lo que piensa, a qué puede pasar en el futuro. Enrique Chazarra, buenas noches. Buenas noches, Iker. Desde Vitoria, ¿qué te vienes? Casi nada. Casi nada, ¿eh? Oye, no sé, casi 1000 kilómetros, ¿no? Pues 7 horas de viaje. Casi 1000 kilómetros.
¿Por qué vienes tú esta noche a Belmez, hombre? Hombre, yo creo no es que no quiera que estés aquí, al revés, pero quiero que sepas que hay mucha gente, ¿no? Entre el público, gente que sigue el misterio, que ha venido de lugares tan distantes y más incluso. Pero tú, Enrique, viste las caras y te marcaron, ¿no? Sí, bueno, yo cuando me inicié en estos temas, lógicamente como tú, como tantos aficionados al misterio, el caso de las caras de Belmez era un caso, digamos, ejemplar, ¿no? Era un caso único en el mundo. Y después de 33 años que todavía perdure, pues eso te da mucho que pensar y de alguna manera en este homenaje a María, en este homenaje a las caras de Belmez, pues había que estar aquí, lógicamente. ¿Y tú las has visto hoy de nuevo, Enrique? Sí, yo tuve la oportunidad de verlas hace 4 años. Ajá. Y de alguna manera fue impactante el verlas en el suelo, como fue impactante ver a María en su sillón, ¿no? Como antes estabas describiendo. ¿Cuál fue la que más te impactó de todas? Yo me acuerdo que fue la del Pelao, que de alguna manera por aquella época estaba bien marcada. Y fue, digamos, la primera que de esa manera la ves nada más entrar. ¿Cómo es el Pelao? El Pelao es particular, ¿no? De alguna forma, yo creo que así como también la pava, digamos, es la más... la de los bigotes. La de los bigotes, digamos, esa es la clásica, digamos, es el emblema de Belmez. El Pelao, que también, como antes comentabas, no sé por qué exactamente le llaman el Pelao. Quizá porque está calvo. Pues era por eso, de alguna manera. Y estos nombres tan peculiares que ni siquiera se sabe a qué son debidos, pues de alguna forma es lo que antes te comentaba, ¿no? Esa impresión de ver al Pelao, ¿no? De ver esa calva, de ver ese rostro ahí, que de alguna forma sabes que hoy por hoy todavía tienes que escuchar cosas y que te da rabia, te da cierta impotencia, ¿no? De que la gente piense que son fraudes, que son un tema de sugestión. Todavía se siguen barajando teorías como que son las sales de plata famosas. Y de alguna forma, bueno, yo creo que el tema, estos 73 años estamos aquí, esto es un poco, digamos, como se decía en el año 70, ¿no? Un problema de orden público. Y bueno, el hecho en sí habla por sí solo. Casi montamos hoy, los de Milenio 3 y todos los amigos que sois vosotros y todos los que nos oyen, un problema de orden público. Pero bueno, teníamos que estar aquí. Vamos a seguir escuchando a María. Vamos a seguir escuchando algunas cosas que creo que además tienen que ver con el miedo que a ella le daban ciertas voces, ciertas cosas que surgían, que ella veía en los aparatos, que ella sentía, que tampoco comprendía muy bien y que se recogían en casa de uno, que la verdad es que eso es impactante. Por cierto, me lo dice Carmen, 7640, palabra milenio, siempre ahí al quite, porque hay mucha gente, imagino, que estará opinando de diversas cosas y queremos tener luego a Katia Rocha haciendo un pequeño resumen de lo más interesante y lo más peculiar que la gente puede decir, porque es cierto que sigue habiendo fraude. Salvador, por cierto, no te he preguntado, te he dicho antes que para ti no hay fraude, para ti no puede haber un fraude consciente en ese lugar. No, yo recuerdo del primer dictamen policial de la época que se hizo, fue determinar que podía ser cualquier cosa, que no se había llegado con un cierto rigor científico a determinar que pudiera ser algún elemento, no era fraude taxativamente, y podía tratarse de un fenómeno de los que entonces no se llamaban paranormales, entonces se llamaban de fenómenos extraños, raros y no normales. Caramba. Oye, por cierto, la Brigada de Investigación Criminal, cuéntanos algo, hombre, cuéntanos un pequeño secretillo. Estuvo por ahí indagando y, claro, para demostrar el fraude, pero se fueron con las manos vacías. Sobre el 71, 72, 73, por esa fecha estuvieron aquí y se hicieron fotografías para luego después hacer superposiciones antropométricas entre unas caras y otras. Se hicieron por primera vez, además, interpretaciones gestuales de la apariencia del gesto de cada una de las caras que entonces aparecían. Y rasparon y se llevaron el resto, porque además se les exigió, en una segunda visita creo que fue, se les exigió que trajeran muestras del cemento raspado donde aparecían las caras. Para saber qué componentes, y al final nada, ni sales de plata. Por cierto, tengo que repetir, el CSIC en su departamento de cerámica y vidrio, con el doctor José Luis Agrera, año 91, 94, 95, pues analizó y claro, no había nada de lo que se argumentó que era el fraude en su día. Pero es que durante 25 largos años todo el mundo pensó que era un fraude. ¿Y sabéis una de las mayores impresiones de mi vida? El momento en que conocí a Antonio Palacios. Antonio Palacios era un notario que, bueno, imagino que su vida transcurría normal, como cualquier notario, ¿no, Carmen? Pero un día se encontró con el misterio. Y se encontró también con vosotros, que casi sí, también. tuvisteis que llevarlo. Eso 25 años después. Para que os diera las actas. Se encontró con un misterio porque se precinta esa habitación, la cocina, donde aparecen las caras durante 3 meses. Esa habitación permanece cerrada a cal y canto, incluso con precintos lacrados, y a los 3 meses, al abrirse,
Cuando habían visto que nadie había entrado en esa habitación, incluso la familia lo sabe, se tuvo que hacer una nueva cocina para que estuvieran allí. Habían aparecido 19 caras nuevas y otras habían variado. Ahí dicen algunos 17, 19, 16... 17 caras, incluso muchas de ellas habían girado su mirada a 180 grados, ahí es nada. 180 grados, es decir, el notario, para que nos entendamos, precinta eso, se cuadricula el suelo, se pone un lacre con unos dígitos sellados que solamente él conocía. Guardia civil en la puerta, 24 horas. Plomo fundido, y a los 3 meses, es más, a la familia de María le construyen otra cocina, donde además aparecieron luego algunas caras, y durante 3 meses esa cocina está completamente bunkerizada, ¿no?, dirían ahora. Bueno, pues nadie sabía nada de ese notario. Oficialmente no existía. Era la época en que la orden oficial gubernamental era decir que Belmez era un fraude porque era un problema de orden público, o por lo menos porque no se podía controlar ese fenómeno tan raro. Pero descubrimos que ese notario estuvo, vaya que sí estuvo, que su acta fue real. Conseguimos el acta notarial de Antonio Palacios Luque, notario de Córdoba. Y fue impresionante, 25 años después de las caras, cuando encontramos a Antonio Palacios y cuando le preguntamos: oiga usted, este acta, ¿cómo esto no salió a la opinión pública? Esto, por vez primera en la historia de los fenómenos extraños, demuestra que hay un fenómeno extraño de verdad, un fenómeno paranormal, lo que tanto andábamos buscando. Demuestra que esos lacres no se habían desprecintado y demuestra que había nuevas caras. ¿Queréis que escuchemos a Antonio Palacios Luque? ¿Queréis que escuchemos a un notario que me decía a mí: mira, yo no creo ni en fantasmas, ni en tonterías, ni en cosas? Eso sí, lo que hay es lo que hay. Y eso varió. Y no hay técnica de pintura que pueda hacerlo. Creo que es la única vez, y lo vamos a escuchar ahora, que un notario precinta un fenómeno y admite, después de 3 meses, que ese fenómeno es real, paranormal, imposible de explicar. Julio, ¿tenemos al notario? Vamos allá. Aquella cocina que yo clausuré se desclausuró. Lo cierto y verdad es que entre la figura precedente y las posteriores había habido variación. Y en la segunda cocina empezaron a salir caras. Pero vamos, pero caras significativas. Pero lo cierto y verdad es que yo no conozco la técnica de pintura que pueda originar la figura que yo apareció. Señores, a mí me parece que ahí no hubo manipulación. Lo habéis escuchado, a mí me parece que allí no hubo manipulación. Donato Orbás es uno de los concejales del Ayuntamiento de Belmez y yo tengo una relación muy especial con él porque fue el primero que me enseñó a mí las caras. ¿Te acuerdas todavía, Donato, buenas noches, de mi cara de susto de aquel día, no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí que me acuerdo. No se puede olvidar eso, ¿eh? Estaba yo espantado cuando abriste aquella puerta. Oye, muy rápidamente, Donato, preguntaba y me decías tú antes, que en Belmez puede que no solo sean las caras, sino que haya que remontarse más, o que haya otros fenómenos, o que en esta región haya cierta magia, y no por algo le llamaban Sierra Mágica. Yo creo que sí. Vamos a ver, yo creo que en esta zona, en este pueblo, hay varias zonas donde existe una concentración de energía, donde pueden darse otro tipo de fenómenos paranormales. Hombre, nunca la misma... Tan fuerte como las caras de Belmez, claro. Nunca tan fuerte como las caras de Belmez, pero sí que se pueden dar en otros sitios. No solamente en este pueblo, sino alrededor de toda esta sierra. Zona arqueológica importante, zona con tradición curanderil, una sierra que es preciosa, que es mágica, que es mágina, y que de todas formas habrá que intentar indagar también en esos misterios, ¿no? En esos otros lugares que no son Belmez y que sin embargo igual tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Sí, yo creo que en esta zona se producen muchísimos fenómenos paranormales, casos poltergeist. ¿Ha habido? ¿Tú has tenido noticia de otros casos? Sí que existen bastantes, ¿no? Pero yo creo que también por cultura y por miedo a qué dirán, se ocultan muchísimos casos. Tú lo has dicho, Donato, y te lo agradezco. Miedo al qué dirán, miedo a decir según qué cosas por cómo reaccionará la gente. Pues imaginaos lo que tuvo que pasar la familia de la Casa de las Caras cuando apareció aquello. Y Miguel Pereira cogió el pico y dijo, claro, esto tiene que acabar, esto tiene que acabarse, porque ¿qué ganamos con esto? ¿Qué ocurre aquí? Solamente molestias de gente que dice, ¿es la Santa Faz? ¿Es el diablo? Y ellos preocupados. No tenemos mucho tiempo. Katia Rocha, quiero que vengas rápidamente, porque sé que hay un montón de gente que ha escrito, que ha dicho, que ha opinado, y queremos saber, toda esa gente que se ha puesto en contacto, 7640, palabra milenio. Hola, Katiuska. Buenas noches. ¿Qué dice la gente? Oye, te veo, no sé si por el frío interno hace que tienes bastante ya de frío en este pueblo, pero muy bonito, pero hace un frío. Pero tú, cuando ves las caras, también te entra un mayor frío, ¿no?
Sí, también. Bueno, lo Katia, primero, cuéntanos. la cantidad de mensajes que nos han enviado oyentes que se han quedado sin poder entrar. Pues una vez más pedirles disculpas porque nos han estado enviando mensajes, así que lo sentimos muchísimo. Desde fuera, bueno, lo sentimos. La próxima vez tenemos que hacerlo en un campo de fútbol. Sí. Bueno, mensajes como ¿qué hay sobre los supuestos fenómenos poltergeist que han ocurrido en otras partes del pueblo? Lo decía Donato ahora mismo, una nueva historia. Pero habrá que indagar, ¿verdad, Mariano? Habrá que, intentar investigar. Son rumores que han corrido durante estos últimos meses, pero no hay nada confirmado. Alguna familia venía diciendo que sí, que en su casa habían ocurrido cosas extrañas, pero de manera oficial todavía no se sabe nada. Y que en la propia Casa de las Caras, tenemos documentos de 1858, sí que tuvo que ir incluso una santera de Cazorla, decían, a conjurar el lugar, ¿no? Porque ya había fenómenos. Más mensajes, Katia. A ver, atentos tus editores. Dice, ¿para cuándo una nueva edición de Tumbas sin nombre, pero con la grabación de este programa? No solamente del programa, sino de todo lo que hemos hecho antes. Hay dos fenómenos, Los tenemos Fossati ahí and enfrente, Vázquez, que están el aquí guante como tiene está que ser. echado. La idea es de Mon de Málaga, ¿eh? Mon de Málaga, venga, perfecto, la Exactamente. tomamos nota. Penella es de Valencia, dice, el sonido de fondo de las psicofonías parece un carro de combate. Las cadenas y las psicofonías quieren decir algo, pero eso se ha ido con María. Más mensajes, por ejemplo, ahora para los que nos hemos quedado sin poder ir, ¿habrá la posibilidad de escucharos el programa en la web o vais a venderlo? Un saludo desde Tordesillas. No, venderlo no, porque no, pero bueno, en la web lo pondremos. Aquí no vendemos nada, ¿eh? Y en directo siempre lo sabéis, cadenaser.com también. Mira, un mensaje muy bonito. Soy un chico ciego que está estudiando periodismo. Me gustaría algún día hacer un programa parecido. Gracias por ponerme los pelos de punta y por hacerme ver las caras. Pues compañero, gracias por decirnos eso. Si te hemos hecho ver las caras... Hola, soy Alberto de Valencia. En marzo pasaré por Bermez. ¿Hay alguna forma de ver algo? Al menos me gustaría ver dónde está la casa. ¿En qué calle es? Será la calle de María Gómez a partir de ahora. Y vivirá el misterio. Y tendrá que venir porque aquí hay mucho que ver. Hemos estado hoy. Gracias Salvador, gracias Mariano, gracias Carmen, gracias a todos. Lo repito y lo digo: Luis Balduque, Julio Hernández, Juanma Frasquet, Luis Túñiga, Curro Serrano, Mariano Revilla, nuestro jefe, que no sé si estará contento o no, pero nosotros sí lo estamos. Gracias a todos. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.